Y sería bueno también recordar que esta etapa del siglo XIX y XX le llamamos la etapa republicana, después de que se declara la independencia. Entonces vamos a ver el costumbrismo, que es el primer movimiento de la literatura republicana, luego el realismo, que es finales del siglo XIX, y finalmente el posmodernismo, que ya es inicios del siglo XX. En la literatura peruana, si recuerdan, la semana pasada habíamos dicho que básicamente la llegada de los españoles va a marcar mucho nuestra historia y nuestra historia marca mucho nuestra cultura y nuestro arte. Entonces, había una etapa antes de los españoles, que es la prehispánica, y luego la etapa durante el dominio español, que es la etapa colonial. Esta etapa colonial habíamos visto la semana anterior una crónica del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales de los incas, una obra de teatro que es un drama, Ollantay, y una muestra de poesía que mezclaba lo español y lo quechua, o lo español y lo andino más particularmente, que son los Fieravíes de Mariano Melgar. Con esas tres composiciones habíamos empezado, digamos, nuestro recorrido por la literatura peruana. Hoy día continuamos entonces por lo que sería la etapa republicana. Y en este periodo nosotros vamos a ver algunos movimientos, porque hay más de los que nos competen en el temario de la PRE. La PRE solo toca y solo toma preguntas de algunas de estas etapas. Entonces vamos a ver el costumbrismo, realismo y el posmodernismo. Sin embargo, como ves en la pequeña línea de tiempo que he elaborado, tenemos el movimiento romántico también. Después del costumbrismo, en el siglo XIX, aparece aquí en Perú el romanticismo. Después del romanticismo, como respuesta, como reacción, como sabemos, en Europa aparecía el realismo y aquí en Perú también la respuesta al romanticismo va a ser el realismo. Luego del realismo aparece el modernismo, influenciado por el modernismo hispanoamericano. Tenemos también un modernismo peruano. Y finalmente en nuestra línea de tiempo está el posmodernismo, en el que están escritores como José María Eguren y Abraham Valdelomar. Entonces, si nos ubicamos un poco, vamos a hablar primero de costumbrismo, luego vamos a saltarnos el romanticismo, ¿no? En el romanticismo, el representante principal es el escritor de las tradiciones peruanas, reconocido escritor en su época, Ricardo Palma. Él es el representante del romanticismo en Perú. Luego está el realismo, que sí vamos a ver con González Prada, y nos vamos a saltar después el modernismo, que el modernismo, si recuerdas, tenía como características pues este hispanoamericanismo, el esteticismo. Ese modernismo va a estar representado en Perú por José Santos Chocano. Es un poeta muy controversial, muy particular, un poco odiado por las generaciones posteriores, un poeta pues que tiene fama de haber sido muy soberbio, muy prepotente. Sin embargo, es nuestro primer poeta de fama internacional aquí en Perú. Y es además un escritor que representa para muchos una élite que no sufría consecuencias, ¿no? Porque él va a enfrentarse a un periodista, va a terminar disparándole y matándolo y no va a sufrir cárcel. Entonces, por eso también va a ser muy criticado posteriormente. Entonces, modernismo, José Santos Chocano, y nosotros después vemos posmodernismo, que es comienzo del siglo XX con José María Eguren y Abraham Valdelomar. Después, lo que viene en la línea del tiempo, que sería la vanguardia y ya la narrativa más moderna,
no la vamos a ver, ¿no? Ya no vamos a ver La ciudad y los perros, que era la novela que antes se estudiaba. Ahora se han cambiado las novelas, ¿no? Era antes El mundo Sánchez Geno y La ciudad y los perros. En cambio ahora es Crimen y Castigo y Los ríos profundos. Entonces, vamos a ver otras obras. Nos cambiaron el temario de sorpresa hasta los profesores, así que así tendremos que asumir. El primer movimiento de la etapa republicana es el costumbrismo. Entonces, en nuestra literatura independiente, ya como país independiente, más o menos hacia 1830 aparece con fuerza esta corriente que básicamente se caracteriza por representar, como el nombre lo indica, las costumbres, las vivencias de las personas, sobre todo limeñas. ¿Ya? El costumbrismo está muy vinculado a la capital. El contexto del costumbrismo es un contexto bastante inestable, bastante movido, porque hay muchos golpes de Estado y hay muchas rencillas por el poder. Entonces, aparecen los caudillos militares, que son estos líderes militares que se están peleando por el poder a tal punto que hacen pues golpes de Estado a los presidentes que logran acceder pues al gobierno. Entonces es una época bastante ajetreada y accidentada este inicio de la República. Y como ves en esta caricatura, que además es antigua, es de época del siglo XIX, la República llega, pero la democracia no. Entonces hay esta noción de que eh, no se ha logrado, pues, igualdad, no se ha logrado que nos represente un presidente mediante el voto, todavía los militares se están enquistando en el poder por las malas, por la fuerza, y en medio de ese contexto, que es un contexto bastante ajetreado, como te decía, aparece el movimiento costumbrista, que se va a dedicar un poco a describir cómo es la sociedad limeña de ese momento, desde la vestimenta tan típica, por ejemplo, de las tapadas limeñas, y existen artículos de costumbres que describen los materiales y el modo de usar la saya y el manto, que eran estos componentes del vestuario limeño, como también hay algunas descripciones de comportamientos en la ciudad. Por ejemplo, las personas que son muy beatas, generalmente señoras mayores muy creyentes que van siempre a misa, o los personajes que te puedes encontrar, ¿no? Una anticuchera, un picaronero, cómo eran los antiguos eh, parques y plazas famosos. Uno de ellos es el Paseo de Amancaes, que antes era un lugar muy concurrido. Y así costumbres, por ejemplo, como los carnavales y demás, que se van a retratar en estas obras costumbristas. Pero también incluye una tendencia satírica que implica una burla de ciertos personajes o una burla de ciertas costumbres. Por ejemplo, las personas que son muy creyentes y beatas, pero que solamente es para aparentar, porque por lo bajo son pues malvadas o malhabladas. También la tendencia satírica sirve para hacer burla de los militares mismos, ¿no? Que se están peleando por el poder. Muchas veces estos militares solamente aparentan ser valientes o fuertes cuando tienen sus armas a la mano. Y si no, no. O personajes que les gusta pues ostentar y presumir muchísimo lo que tienen, ¿no? Incluso más de lo que tienen. Entonces, ese tipo de personas
que eran usuales en la sociedad limeña, se vuelven motivo de la burla, de lo que llamamos la sátira. Entonces hay una tendencia satírica. La actitud de este movimiento tiende a ser de querer dejar una enseñanza o reflexión. A eso le llamamos la actitud moralizante. Entonces, para distinguir ciertos comportamientos que son criticables, reprochables, de otros que serían los ideales o los mejores. Adicionalmente, en el costumbrismo se fortalece mucho la labor de los periódicos. El siglo XIX es el siglo de la explosión del periodismo, porque se abarata la imprenta, porque es el medio principal para no solamente difundir noticias, sino también cultura. Los periódicos no eran como ahora, que principalmente tienen páginas y páginas de noticias, sino que antes incluían varias secciones de poesía, varias secciones de fragmentos de obras de teatro y de artículos de costumbres, que eran descripciones justamente de lugares o de eventos culturales aquí en Lima. El costumbrismo es un movimiento español, viene de España, por si acaso. Y aquí todavía, ¿no? Pese a que ya no estamos supuestamente bajo el dominio de España, ya al menos no en lo que es el gobierno, sí hay una influencia todavía cultural. El costumbrismo es un movimiento que se da también en España, pero es diferente porque obviamente las costumbres limeñas son muy peculiares y justamente se están transformando mucho en estos años. Claro, tiene el elemento descriptivo y tiene esa tendencia, digamos, no incluye lo fantástico ni lo sobrenatural, ¿no? En ese sentido tiene esa tendencia a la realidad, pero no es todavía realista en el sentido de las obras realistas, que en el Perú además las obras realistas tienen un contenido de crítica social bien fuerte. En el costumbrismo hay más burla, ¿no? Nuestro costumbrismo tiene más este humor de fondo, este espíritu burlón, de hacer pues un poco, hacer este espíritu más jaranero, ¿no? Más de tomar las cosas con gracia. Entonces, en eso se distingue y efectivamente el realismo es posterior y el realismo tiene un tono más severo en nuestro país. O sea, sus descripciones son para denunciar hechos mucho más graves, serios. Sería en ese sentido distinto y se separaría del costumbrismo. Les mencionaba que un medio de difusión importante entonces era el periodismo, los periódicos que se vuelven usuales. De hecho, los dos representantes más importantes del costumbrismo, que son Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo de Aliaga, ambos van a tener periódicos bajo su dirección, varios a lo largo de su vida, uno tras otro, en algunos casos hasta 3 o 4 a la vez, dirigiendo periódicos. Y eran periódicos, como te digo, muy ricos en contenido. Y estaban pues muy llenos, como te mencionaba, de crónicas, de artículos y hasta de poesía, que eran creaciones literarias, ¿no? Además, fragmentos de obras de teatro, dentro de las cuales destacaban las comedias. Las comedias van a ser, bueno, la comedia es la principal obra representativa del costumbrismo, porque justamente como es humorístico, gracioso, quiere burlarse de ciertos tipos de persona, las comedias sirven para eso, ridiculizan a ciertos personajes. Entonces aquí están los dos representantes que te mencionaba. Manuel Asensio Segura tiene la obra, que es una comedia, una obra de teatro, Ñacatita, y que justamente representa lo que te mencionaba, algunas características de la sociedad de ese entonces.
La obra trata sobre una familia, papá, mamá e hija, que está dividida porque la mamá quiere casar a la hija con un hombre rico y mayor y el papá se opone. La hija tiene 15 años y el señor con el que la quiere casar tiene más de 60. Entonces hay ya una primera costumbre que se está exponiendo, los matrimonios convenidos, los matrimonios concertados, ¿no? Generalmente eran por conveniencia económica y en este caso la mamá quiere casar a su hijita, la chica que tiene, todavía es una adolescente, ¿no? Y quiere casarla con el viejo don Alejo por dinero, porque el viejo supuestamente tiene mucho dinero y les puede asegurar el futuro a la niña y a toda la familia. El papá se opone, obviamente, no le cae bien para nada el viejo. Y el viejo Don Alejo es otro personaje también que aparece, que está siempre ostentando lo mucho que dice tener, ¿no? Y que se compra sus zapatos hechos con piel de lagarto y sus maletas hechas en Europa y que viaja siempre a Francia y a Italia y que habla muchos idiomas. Y eso es lo que él siempre pues presume. Sin embargo, nos vamos a enterar luego de que en realidad eso no es tan cierto, ni siquiera tiene una gran fortuna. Y está el personaje que le da el título a la obra. Muy curiosamente, pues, la, la dueña del título, Ñacatita, no es ni parte de la familia, ¿no? Ni es la mamá, ni la hermana, ni nada de la familia, sino es simplemente una vecina, pero es una vecina muy peculiar, es una viejita aparentemente pues inofensiva que anda siempre con su mantito de beata para cubrirse el rostro cuando va a rezar, cuando va a la iglesia, que por cierto va a la iglesia todos los días y siempre está pues muy pendiente de estas actividades religiosas en honor a Dios, pero que apenas sale pues de la iglesia, se va a la casa de una y otra vecina a rajar del resto del vecindario. Y que siempre pues se caracteriza por ser mal hablada, chismosa, puñalera, ¿no? Hablar mal por la espalda. Y se junta bastante con doña Rufina, que es la mamá de esta chica, ¿no? La mamá de esta familia. Entonces, Ñacatita está insistiendo, insistiendo en que la obliguen a casarse a la jovencita. Y esto es porque a Ñacatita el viejo don Alejo le ha dicho que lo ayude. Y ella asume que la va a recompensar pues económicamente, ¿no? Si es que ayuda a este viejo ricachón a que se case con la adolescente. Entonces, Ñacatita está insistiendo, incluso habla con la misma joven, le dice, pues, amor sin plata no dura, ¿qué estás pensando, muchacha? Entonces, todo un personaje, Ñacatita, eh, que representa la conveniencia, la hipocresía, la mala habladuría, la chismosería y sobre todo, que es un tema importante de ese entonces, la alcahuetería, tema central en la obra. Esas personas que son alcahuetos, que están queriendo unir una pareja por todos los medios y aquí un poco a la fuerza, y en este caso además las alcahuetas eran por motivos económicos, ¿no? Entonces, Ñacatita es un personaje que es muy gracioso en sí mismo, porque es muy ridiculizable. Eh, y lo mismo pasa con el viejo Don Alejo, ¿no? Muy presumido, muy presuntuoso, pero es lo que llamarían también un guachafo en esas épocas. Alguien que ostenta mucho, pues dice mucho, dice saber y tener mucho, pero no es cierto. El viejo ni siquiera conoce Europa, no tiene una gran fortuna y tiene una familia en provincias. Eso es el secreto que esconde cuando se va de viaje. Entonces se quería simplemente aprovechar de esta familia y de la jovencita, ¿no? Y felizmente el secreto sale a la luz porque les llega una carta de la esposa del viejo y al final es feliz porque a la joven ya no la van a obligar a que se case con él. Y a Ñacatita la expulsan, ¿no? Muy amargamente de la casa. Entonces,
hay toda esta representación que es muy cómica, ¿no? Efectivamente tal cual, ¿no? Si te dices amor, ¿cómo es? Amor con hambre no dura, te dice, ¿no? Amor con hambre no dura. Y habla en refranes, Ñacatita, ¿no? Tal cual, como decía, si no hay plata, pues... Ñacatita, un personaje así sumamente sumamente convenido, ¿no? Quería que la pobre Juliana, que así se llama la quinceañera, se consiga no un esposo, sino que así un sugar daddy, ¿no? Alguien que mantenga a todo el mundo, que suelte la plata nomás. Entonces, ya desde el siglo XIX y esta crítica a la conveniencia, a los matrimonios por dinero, y una burla, ¿no? Porque en el fondo es todo muy gracioso y burlón. La alcahuetería es el tema central de Ñacatita y tiene que ver con los alcahuetes son los que quieren juntar parejas a la fuerza, muchas veces, o contra su voluntad de alguna de las partes, como es en este caso. En este caso es una alcahueta limeña por conveniencia, ¿no? Quiere juntar a la pareja porque cree que el viejo, que supuestamente es ricachón, la va a favorecer económicamente. Pero bueno, le sale también eso mal. Entonces, una alcahueta que quiere unir esta pareja a la fuerza. En el caso de Felipe Pardo y Elía, que es el otro representante, recordemos que Segura es el principal representante y Segura es además el padre del Teatro Nacional. Sus comedias son muy famosas, va a llegar a ser muy exitoso en vida. Y el Teatro Nacional se llama Teatro Segura también. Y el otro representante es Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga es un escritor de la clase alta. Él provenía de una familia así muy rica, con muchos recursos, descendientes de españoles, o sea, blanco, y con con muchos privilegios, por decirlo así. Entonces, proviene de la clase alta, ¿no? Y buena parte de su obra está dirigida a criticar muchas de las costumbres de las clases bajas, porque según él muestran un país sin educación o sin pues buen gusto, ¿no? Por ejemplo, critica fuertemente los carnavales que son pues o eran tan usuales, tal vez ahora ya no tanto, eh, que eran tan usuales de jugar con agua, con pintura, y que eran generalmente costumbres de los barrios y de las barriadas, ¿no? Pardo y Eliaga le parecen algo, pues, espantoso, ¿no? Algo que solo lo hace la gente sin cultura y sin educación. Algo similar piensa de los bailes negros, por ejemplo. Tiene un fuerte menosprecio por estos bailes en los que además mueves mucho las caderas, el cuerpo. Entonces, le parece, pues, escándalo, ¿no? Como las señoritas bien educadas y de su casa no se mueven así. ¿Qué pensaría del reggaetón, el pobre Pardo y Elías? Entonces, hay una posición obviamente bastante conservadora desde sus propios prejuicios y desde lo que él considera que es pues la educación, entre comillas, que viene pues de una cuestión clasista, ¿no? De que es clase alta y ve como menos a las clases más empobrecidas. Y es curioso porque por un lado critica las clases bajas, varias costumbres de las clases bajas, pero también es muy crítico con la clase alta. Y allí viene su relato más conocido, que es este artículo de costumbres llamado Un viaje o El viaje del niño Goyito. El viaje del niño Goyito es un relato sobre un hombre de 50 años que tiene que hacer un viaje, ¿no? Se llama Gregorio, pero a él nunca le han dicho por su nombre, no es Don Gregorio como solía decir, sino le dicen el niño Goyito. Y le han dicho así desde que nació y le dirán así hasta que muera, dice. Entonces,
ya comienza a pintar el personaje como un personaje un poco también ridiculizable, porque lo van a abebar y a tratar pues, como un niño, ¿no? Cuando en realidad es todo un hombre ya viejo. Y es un hombre que debe ir al extranjero a hacer unos negocios por un par de semanas. Entonces, tiene pues que hacer sus maletas y partir. Pero se va a tomar casi un año en seleccionar el barco que lo lleve, porque tiene que primero eh, pasar por revisiones, y no puede pasar por cualquier revisión, tiene que revisarlo un europeo, un inglés o un alemán, y así. Luego tiene que armar sus maletas, eso le demora más o menos medio año, porque tiene que llevar ropa para el verano y para el invierno y para la primavera y el otoño, pese a que va a viajar por 2 semanas, ¿no? Pero tiene que llevar ropa para toda la ocasión y ropa nueva y tiene que mandarse a hacer unas cigarreras elegantes y nuevos pañuelos. Y también para no extrañar los ricos dulces de Lima, va a mandarse a hacer todos los postres para llevarlos. Y así, la ridiculez de un hombre que tiene todos los recursos y todo el tiempo para desperdiciarlos. Entonces, eh, Pardo y Alea obviamente solamente lo describe, ¿no? Y de esa manera muy burlona va describiendo cómo un personaje puede ser tan ridículo. Y en el fondo está la crítica y al final dice, ¿no? Así son muchos señorones de nuestra Lima antigua y de nuestra Lima pudiente, ¿no? Son señorones que sin embargo son abebados, que tienen que hacer negocios. Ellos son los que han tenido educación, han tenido los medios económicos, los recursos para sacar adelante el país, para poder hacer negocios importantes, sacar adelante las empresas, pero gastan su tiempo en frivolidades, en tonterías. Y pues son unos bebés en cuerpo de hombre, ¿no? Entonces también hay una crítica, interesantemente, a la clase alta. El siguiente movimiento recuerda que nos estamos saltando el romanticismo y el siguiente movimiento que nos corresponde es el realismo. El realismo ya lo hemos visto en Europa, estas eran las características generales, que se preocupaba por describir el contexto con objetividad y prefería mucho más el presente, ¿no? El realismo no opta tanto por el pasado, se aleja del pasatismo y prefiere la realidad social actual. Y para ello utiliza descripciones en las novelas y en el caso de los ensayos, exposiciones también muy centradas en la realidad. Nuestra realidad en Perú en ese contexto es muy precisa y muy dolorosa. Es la realidad después de la guerra contra Chile. Entonces, la guerra contra Chile deja, bueno, obviamente mucha destrucción, ¿no? Y mucha muerte, pero también deja una derrota moral muy grande, porque Chile no solamente nos vence, nos recontra humilla, ¿no? Llegan a la capital, bombardean, Chorrillos, así es como queda Chorrillos después de los bombardeos chilenos, esa es una foto de época. Hay saqueos e incendios. Uno de los famosos va a ser el de la Biblioteca Nacional del Perú, en que justamente pues de los miles y miles de ejemplares que habían, se queman prácticamente todos, se ve reducida al 10% la biblioteca. Entonces, hay una serie de eventos que marcan este periodo del finales de la guerra contra Chile en 1883 hasta comienzos del siglo XX va a haber una reflexión muy fuerte de por qué nos derrotaron tan terriblemente y nos humillaron prácticamente a los chilenos. Y la reflexión de fondo del líder del realismo, que es Manuel González Prada, lo que él plantea básicamente es que somos una nación mal constituida, que realmente no somos una nación, porque entre nosotros mismos nos maltratamos y no nos tratamos como iguales. Hay mucho desprecio a las clases bajas, obreras, hay mucho desprecio al indígena, no solamente desprecio, maltratos, injusticias, abusos, no se les da educación y por lo tanto no tienen opción a un trabajo digno.
Los indígenas morían muchas veces trabajando en las minas o en las chacras, trabajos abusivos que los hacían morir antes de llegar a los 18 años. Todo eso él cuenta. Él cuenta que los pocos pueblos que se han querido rebelar han sido en algunos casos acribillados o bombardeados. Entonces se responde con violencia ante esta injusticia y estos maltratos. Y él es el principal representante. Entonces el realismo en Perú, aparte de los componentes que habíamos visto de la descripción, la objetividad, el contexto, que son componentes que heredamos del realismo de afuera, también tiene este tono muy crítico y muy nacionalista de plantear qué necesitamos para ser nación y por qué no lo somos aún. También es la época de las escritoras letradas, ¿no? Las mujeres no habían tenido mucho lugar en la esfera pública, en los lugares públicos, sobre todo culturales, y Clorinda Mapto Turner entonces en el realismo va a destacar como presencia femenina. Su novela, Que sabe sin nido, cuenta la historia de un pueblo en Cusco en que los indígenas son constantemente maltratados y abusados por sus propias autoridades. Los alcaldes, los jueces de paz, los gobernadores, hasta los mismos curas, las mismas autoridades religiosas, son pues unos malditos, ¿no? Los maltratan, les roban a sus hijitos para hacerlos sirvientes, les quitan sus propiedades, sus bienes, sus pocas cositas de valor. Si tienen ganancias de algún negocio, también se las apropian. Y así, en la novela hay muchos abusos a los indígenas. El pueblo es un pueblo principalmente de lana. Entonces los indios crían animalitos para poder luego trasquilarlos y vender las lanas. Y lo que hacen estas autoridades, que te dicen, pues, las autoridades locales, van a inspeccionar, entre comillas, ¿no? Cuando es época de trasquilar la lana, y piden que les vendan el producto, pero que les vendan es un decir, piden prácticamente que se lo regalen, ¿no? Si cuesta 100 soles, me lo vas a vender a un sol. Y si te niegas, es peor para ti porque te lo decomiso por rebelde, por desacato a la autoridad, ¿no? Y si te quieres ir, porque algunos indios intentan escapar, les queman sus casitas que ellos dejan con candado, ¿no? Primero les roban, les rompen el candado y les roban y luego queman lo que queda. Entonces, hay un abuso y una injusticia ya cargada de maldad en las descripciones que hace Clorinda, y Clorinda había vivido en el Cusco. Entonces, eso le da, digamos, cierta autoridad porque ella había conocido de cerca la vida de los indios en provincia. Entonces, en gran medida el realismo en Perú va a tener un tono mucho más marcado de crítica social, ¿no? Mucho más, por el contexto mismo que es más amargo, es mucho más serio el tono del realismo en el Perú. Clorinda Matos se suele considerar como una precursora del indigenismo, igual que González Prada, pero no son indigenistas, ¿ya? Son precursores o antecedentes, porque tocan el tema del indígena. Prefieren las temáticas sociales. En vez de hablar del pasado, hablan del presente, ¿no? Y dentro del presente, las temáticas sociales más urgentes son la defensa del indígena, la defensa de los obreros y la defensa de las mujeres. El más desvalido y maltratado de todos ellos es el indígena. Entonces, esta defensa del indígena va a hacer que sean pues antecedentes del movimiento indigenista. Pero hay una diferencia con los indigenistas porque los indigenistas ya conocen desde adentro muchas veces la vida del indígena, le dan más personalidad a los personajes indígenas. Si uno lee una novela de Clorinda Mato como Ave sin nido, los indígenas casi no tienen voz ni personalidad. Son personajes que están desvalidos,
siempre maltratados, mansos, pobrecitos, ¿no? No tienen escapatoria, son maltratados y parece pues que no tuvieran voz. Por eso se habla de que es un tanto paternalista la visión de Clorinda Mato, porque los indígenas para salir adelante en sus obras siempre hay alguien que los ayuda, una especie de protector, necesitan un protector, un padre que los ayude. Generalmente un hombre blanco y bueno y con dinero, ¿no? Que es lo que pasa en Ave sin Nido. Entonces, se va a defender al indio, se va sobre todo, lo más importante, plantear este problema del indio, que es un problema bien urgente y de verdad lleno de ya abusos, pero la representación que se hace del indígena todavía no es tan completa ni compleja como va a ser ya en el indigenismo. Hay un propósito moral que significa pues que podamos distinguir qué hemos estado haciendo mal y que se critica muy duramente lo que se ha hecho mal, lo que podemos cambiar y lo que podemos mejorar. Y como te mencionaba, hay esta necesidad de plantear por qué no somos una nación bien constituida o qué debemos hacer para mejorar como nación. Y en el caso de González Prada, esto toma un tono de nacionalismo agresivo, un tono a veces bastante duro. Nos dice cosas como que está bien que hayamos perdido la guerra, pese a que a él también le duele y se nota en sus palabras que le fastidia, ¿no? Cómo es que nos han derrotado de esta manera tan estrepitosa y cruel. Él dice, pues, hemos perdido porque nos merecíamos perder, porque no somos una nación unida, no peleamos como un equipo conjunto. Unos maltratamos a otros, cometemos abusos y injusticias. A los indios los vamos matando y matando desde que llegaron los españoles y ahora que se fueron los españoles, ya pues varias décadas atrás, porque estamos hablando pues de medio siglo atrás que ya no hay colonia. Igual no tenemos excusas y aquí seguimos explotándolos, matándolos, mandándolos a las guerras sin que sepan por qué están peleando. Entonces, ¿qué tipo de país podemos ser? ¿Qué tipo de chance de luchar como un conjunto podríamos tener o de ganar, mucho menos de ganar una guerra, ¿no? Entonces hay un tono bastante fuerte de querer, pero en el fondo es de eso, querer ser nación. ¿Por qué no lo somos? ¿Qué podemos hacer, no? Y en el caso de González Prada, eso se mezcla con este tono, pues, de imágenes de muerte, de enfermedad, ¿no? Te dice, el Perú es un organismo enfermo, donde aplicas el dedo, brota la pus. Te habla pestes de los gobiernos, te habla pestes de los presidentes, de los militares, te habla pestes de los congresistas, que en ese entonces eran los senadores, del poder judicial, de todas las autoridades que están supuestamente para mejorar el país, pero que utilizan su poder para ellos nada más hacer riqueza y aprovecharse. O sea, lo mismo que está mal con el Perú hoy día, hace más de 100 años atrás, ya lo criticaba González Prada. Y como te digo, utiliza estas imágenes, ¿no? Donde aplicas el dedo, brota la pus, o los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Sus famosas frases provienen de sus ensayos. Cuando te habla de que quiere que los viejos vayan a la tumba, se refiere principalmente a las ideas viejas, ¿no? La idea de González Prada es de renovar el país y se renueva, él dice, no con cemento, porque estaba muy de moda hacer grandes monumentos y grandes avenidas y pistas, ¿no? Que era la idea de modernidad que tenían algunos presidentes. Pero él dice, no, no se renueva un país así, el país se renueva dándole igualdad a todos, ¿no? Dándole educación a los que no la han tenido. Prácticamente todos los indígenas eran analfabetos. Entonces, hay esta idea de afuera lo viejo, las formas antiguas y sobre todo los modelos españoles de someter a algunos, de maltratar a algunos, que esos viejos se vayan a la tumba para hacer espacio a ideas más nuevas, jóvenes, modernas. Y bueno, ya te mencioné, tenemos esta novela notable, Ave sin Nido, que sería narrativa,
y tenemos una serie de reflexiones en modo expositivo que se llaman los ensayos. Entonces, el realismo en el Perú con estos dos representantes. Y por último tenemos la etapa del posmodernismo. Recuerda que después del realismo viene el modernismo con José Santos Chocano. Nosotros saltamos eso y nos pasamos de frente al posmodernismo. En el posmodernismo hay dos escritores importantes, un poeta que es Eguren y el otro que es poeta y cuentista, que es Valdelomar. El posmodernismo es una etapa breve de aproximadamente 11 años en el que hay una transición, un periodo intermedio entre el modernismo y la vanguardia. Entre esos dos importantes movimientos aparecen los posmodernistas, que están como desorientados, desencantados del modernismo, pero todavía no encuentran los modelos tan radicales de la vanguardia, pero sí tienen ya como característica que buscan innovación, quieren renovar las formas de escribir. Entonces, el primer gran renovador de la poesía peruana, que se le considera un fundador de la poesía moderna, que se le considera un padre de la poesía del siglo XX, un padre de la tradición poética peruana del siglo XX, es José María Eguren. Él y Vallejo son los dos padres, los dos fundadores, los dos que escriben poesía como no se había escrito. Básicamente es eso, ¿no? Que rompen los moldes. Y su obra emblemática de este periodo es Simbólicas. Simbólicas tiene una fuerte influencia del simbolismo. El simbolismo era este movimiento francés que concebía el poema como una partitura musical. Era algo que debía tener ritmo o algún tipo de musicalidad. También incluía el color. Además, José María Eguren era pintor, entonces esto del color le añade más interés a su obra. Y por último, la característica tal vez más relevante y más definitoria de cómo es la poesía de Eguren es que es una poesía sugerente. Cuando hablamos de que utiliza la sugerencia, queremos decir que su poesía no es descriptiva, no te dice de qué trata o no muestra un evento o un paisaje directamente, ¿no? Sino que la transforma con su propia visión. Así tiene, por ejemplo, un poema que trata sobre dos nueces en la cocina, pero las nueces no son solamente nueces, él es el duque nuez y ella es la novia, y están a punto de celebrar su boda en la alacena, ¿no? Entonces los objetos tienen a veces otra connotación u otra mirada. Se tiñen por la cosmovisión, la visión del mundo que tiene Eguren. En algunos casos eso los hace enigmáticos o eso hace que no sepamos exactamente de qué trata el poema. La sugerencia ya, disculpen, están haciendo bulla. Ya, vinieron las perritas a fastidiar. Ya. La sugerencia tenía que ver, entonces le decía algo, aunque no te dice directamente de qué te trata, sino que el poema puede sugerir o puede más o menos darte pistas y el lector tiene que terminar de descifrar o interpretar, lo que llamamos interpretar el poema. Entonces, la poesía moderna en general tiene esa característica de que el lector es más activo, más vivo, más despierto. No solamente recibe información, sino que la procesa, la analiza y en algunos casos trata de descifrarla.
no solamente por el uso de figuras literarias, ¿no? Que a veces aparecen, sino por toda la misma atmósfera que muestra. Si tú lees poemas de Chocano, para contrastar, porque Chocano es creo que el ejemplo contrario de una poesía mucho más tradicional. Chocano es modernista, ¿no? Modernista peruano. Chocano te habla de, por ejemplo, los paisajes americanos. Te describe la flor, la magnolia. Tiene un poema sobre la magnolia. Te dice que es blanca, es hermosa, parece un copo de algodón, parece un poco de espuma, parece nieve, parece una paloma dormida, parece una perla. Todo lo blanco, todo es la magnolia, ¿no? Todo lo hermoso es blanco, ¿no? Hay mucho esteticismo, pero todo el rato te está hablando de la flor, y la bendita flor, y tú sabes qué es la flor, ¿no? Entonces es un poema muy directo sobre la magnolia. Por ahí tiene un poema sobre los caballos de los conquistadores. Y todo el tiempo te dice, ¿no? Eran fuertes, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Te dice que entraban a tropel, ¿no? En la ciudad, eran blancos y qué sé yo. Entonces, tú sabes de qué está hablando. Te habla de los conquistadores, te habla de sus caballos, te habla de tal escena o de tal paisaje. Y es muy directo. En cambio, Guren, de pronto te está describiendo lo que parece que es medio un monstruo que tiene ojos medio tenebrosos y que tiene por aquí algunas hojas muertas que cuelgan de su rostro. Y tú vas leyendo el poema y te das cuenta que está escribiendo una casa, ¿no? Una casa vieja. Y bueno, de hecho, el título es una pista, sí, te da una pista, ¿no? O en este caso, más todavía, ¿no? Te dice los Reyes Rojos. ¿Qué son los Reyes Rojos? ¿Quiénes son? ¿Por qué son reyes? ¿Qué hacen? ¿Por qué están rojos, no? ¿Se han vestido de rojo o el rojo simboliza algo más? El rojo es el color de la muerte, es el color de la guerra, es el color de la sangre. Estos reyes están peleando, que es lo único que sabemos en el poema, se nos repite que están combatiendo, que están luchando, batallando. Eh, y lo que más destaca en el poema es el cromatismo. No hay eh, mucha carga de contenido descriptivo, lo que les mencionaba, ¿no? Sino que es más sugerente, te sugiere colores, formas, atmósferas. Entonces, no hay tanto contenido tampoco político. Esa es una buena observación, ¿no? Porque claro, tú tienes un poeta como Vallejo y Vallejo puede tener poemas muy hermosos y que no tienen tanto que ver con la política, pero casi todos sus poemas de un modo u otro se van al contenido social y en muchos sí hablan del contenido político, ¿no? Y ahí notas claramente que era marxista César Vallejo. Pero en Eguren no, ¿no? En Eguren él te puede estar hablando de cómo la nuez se casa con la nueza, ¿no? En medio de la cocina. Entonces, es una poesía mucho más del encantamiento a veces, mucho más de lo que te mencionaba, la sugerencia de que uno descifre, de la interpretación. Entonces, Los Reyes Rojos, volviendo a este poema, para que no nos falte el tiempo, te dice, desde la aurora combaten los Reyes Rojos con lanza de oro. Por verde cerro y por verde bosque y en los purpurinos cerros vibre su seno. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Entonces hay algunos colores que están a lo largo del poema, ¿no? La aurora, el oro, el color verde, el color purpurino que es rojo. Comienza con el color dorado, luego se va por colores intensos, el verde y el rojo. El oro azulino, ¿qué cosa es el oro azulino? ¿Cómo te lo imaginas? El cadmio, que es un color oscuro, y el negro de la noche, ¿no? Entonces te dice desde la aurora, que es el amanecer, hasta la noche. Se trata de como una serie de pequeños cuadros de cómo va en los colores del día, ¿no? En la mañana todo es dorado, después son colores intensos, el verde y el rojo.
Después el oro azulino, que podemos suponer puede ser el atardecer. El oro se está apagando y el azul toma más protagonismo. Luego el color cadmio, que como te decía es oscuro, es gris. Las formas negras, ¿no? Que es también oscuridad porque llega la noche. Es un poema muy cromático, pero ¿qué son los reyes rojos? Algunos dicen que podrían ser los ojos, por ejemplo, ¿no? Una interpretación dice que si borras las R's, tienes la palabra ojos en 2 idiomas, y que los ojos son los que están siempre enfrentados, serían estos reyes, claro, obviamente muy simbólico, ¿no? Que reflejan los colores y sobre todo reflejan la luz, ¿no? Por eso es que la mención al dorado al inicio, los colores intensos y cómo luego se apagan cuando viene la noche. No significa que eso signifique el poema, ni que sea la única interpretación, pero es una posibilidad. Entonces la poesía de Guren ya no es descriptiva, sino sugerente. Eso lo vincula al simbolismo francés. Por último, chicos, Valdelomar es el escritor provinciano. Su infancia la pasa en Pisco y por eso varios de sus cuentos van a estar ambientados en ese contexto de la infancia, de la familia, con un tono evocador, nostálgico del recuerdo, de la ternura también, porque es la visión generalmente de un niño. Sobre todo en este cuento que es el más famoso de los que tiene, que es El Caballero Carmelo. Él escribe cuentos y escribe también poesía. En ambos destaca el ambiente provinciano. Una de las costumbres que acá nos hace pensar en ese ambiente es la costumbre de las peleas de gallos. Eran muy usuales justamente en el sur chico de Lima, que es donde se ambienta este cuento. En el Valle del Caucato eran celebridades los gallos que peleaban y ganaban, porque podían ganar varias veces y habían apuestas de dinero muy fuertes y eso los hacía pues los más conocidos, ¿no? Como pequeñas celebridades. Entonces, en el cuento, la celebridad, el gallo malote, ¿no? Es el ajiseco, ¿no? El más malo de los malos. Pero el Carmelo, al que lo han tenido varios años sin entrenamiento, como un perrito casi, los niños lo trataban así como su mascotita, ahora lo hacen pelear, el papá les hace pelear y eso le da dramatismo y al final el tono trágico, porque el gallo está prácticamente condenado a morir. Pese a que no tiene el entrenamiento suficiente, que ya está un poco mayorcito para que lo metan a pelear, el Carmelo pelea con todo, ¿no? Con elegancia, con garbo y sobre todo con valentía y furia. Por eso es que es el caballero Carmelo. Ahí está reconstrucción desde la memoria infantil. No lo imagina solo como un gallo o como una mascota, sino como un caballero, valiente y elegante. Que pese a que gana la batalla, contra todo pronóstico termina venciendo al ajiseco, sale mortalmente herido y 2 días después el gallito ya en casa muere. Entonces ello le da todavía ese tono más triste, ¿no? El tema central es la historia y la hazaña de este personaje desde una perspectiva, como te decía, nostálgica, evocadora de la niñez. Es muy curioso porque ese cuento lo escribe cuando él está en Europa, ¿no? Estando allá en Roma, porque se fue a estudiar a Europa, se acuerda de su tierra, se acuerda de su pasado y escribe El Caballero Carmelo. Listo, chicos. Una vez más les agradezco. Tomen la captura con las claves.